la constante, lo de Michaelis y Menten, ¿es solo para la inhibición competitiva? No, no te entiendo. O sea, para uno mirar, digamos, cuando la enzima es inhibida de forma competitiva en la gráfica, ¿esa gráfica también se utiliza para la inhibición no competitiva? Se utiliza para todo. La KM, todas las Para- cinéticas enzimáticas tienen KM. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, si tú, por ejemplo, conceptualizas que todas las enzimas generan un producto a partir de un sustrato, esa afinidad que tiene sustrato-enzima es la medida de la KM. Sí, ¿Listo? sí, profe. Bueno. Muy bien. Entonces, matemáticamente, estos señores, yo ya les dije la ecuación, ¿no? De KM. Bueno, estos señores, Micaela y Mente, fue una pareja por allá de los años 20. Eh, sí. Listo. Gracias. Bueno, entonces, esta ecuación la estableció Micaela y Mente. Bueno, les recuerdo, por favor, habíamos quedado en el compromiso la vez pasada de que había que venir de manera asistencial, si usted decía que venía de manera asistencial, ¿correcto? Ayer unas compañeras me escribieron, por ejemplo, una chica me dijo que no volvía porque pues, tenía dificultades por transporte de Jumbo, entonces yo ya la eliminé, no hay ningún problema. Dos estudiantes más ya están por acá, dijeron que venían asistencialmente, no hubo ningún problema, pero el problema es decir que asistieron y no vinieron, que asisten y que no vinieron, ¿listos? ¿Por qué razón? Cuando hacemos taller, yo les dije la vez pasada que cuando hacíamos taller, si sucedía esto, era como si no vinieran. Así estén en internet, es como si no vinieran porque es un compromiso adquirido. ¿Listos? Entonces, para que tengan eso en cuenta. ¿Tiene algo que decir? Bueno, ya vendrán los argumentos, las excusas. Si alguien tuvo un problema de salud o algo, pues presenta una excusa de la EPS, por favor, certificada con la EPS para que no tengamos inconveniente. Muy bien, entonces seguimos por acá. Ya tenemos esta ecuación, ¿ya la copiaron? ¿Todos? ¿Ya la tienen lista? Yo la dije la vez pasada, la semana pasada creo que la Sí, dejé de decir. sí, ya la Para habíamos que visto la, la para semana que la, pasada. exacto, para que la tengan en cuenta, por favor. Y bueno, nada. Muy bien, entonces hoy vamos a ver cinética enzimática. Vamos a ver algo muy, muy pequeño de cinética enzimática. Ya todo lo demás lo dijimos la vez pasada. Recuerden, es importante, por favor, saber en qué tipo de modelo la KM disminuye o aumenta, la velocidad máxima disminuye o aumenta para cualquier tipo de inhibición. Recuerden que eso aplica para inhibición reversible. Ahora vamos a ver inhibiciones irreversibles. Inhibidores irreversibles, entonces, tengo por acá abajo. La inhibición irreversible son inhibidores tóxicos, ¿sí? De alta toxicidad. ¿Y qué es lo que los hace tan especial? Son irreversibles porque ellos no actúan por interacciones no covalentes con la enzima. Estos inhibidores no actúan por interacciones no covalentes, sino que sí actúan por enlaces covalentes. Recuerden que las interacciones de una de las más fuertes están los puentes de hidrógeno, que tiene un valor aproximadamente de 20 kilojoules mol por mol de sustancia, y un enlace covalente es de 200 kilojoules mol por encima, ¿sí? Por encima de 200 kilojoules mol. Entonces, estos inhibidores que se unen, esos inhibidores que se unen a la enzima generalmente se unen a grupos, acá en las laterales, ricos en OH, como es el caso de serina y treonina. Los aminoácidos que se ubican en las enzimas son blancos de interacción con estos venenos, con estos agentes, sí, con estos agentes que son venenos. ¿Listos? Entonces, claro, a medida que va pasando el tiempo, por más sustrato que llegue, ¿cierto? No tiene ninguna forma de competir con este enlace covalente. ¿Por qué? Porque el sustrato se une por interacciones no covalentes, mientras que ¿qué? Mientras que el veneno, el inhibidor irreversible se une por enlaces covalentes. ¿Listos? ¿Qué tenemos? Tenemos pesticidas, tenemos metales pesados, tenemos activos grupos tiol. Un ejemplo, por ejemplo, es los inhibidores de la COX 1 y la COX 2, la ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2.
que, por ejemplo, el ácido acetil salicílico hace es inhibirme la COX-1 y la COX-2, eso lo vamos a ver luego. Y esto hace pues que no se produzcan prostaglandinas, que son vasodilatadores que cooperan o contribuyen con el sistema inmune. ¿Listos? Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, tenemos el acetil salicílico. Bueno. Por acá tenemos cómo es que se unen los organofosforados, que son pesticidas. Entonces tenemos la serina. Esta es la serina de la enzima. Esta es la enzima, la acetilcolinesterasa, ¿correcto? Este me produce acetilcolina, que es un neurotransmisor. Lo que pasa es que la serina viene aquí y se une el DFP, que es el isopropil fluorofosfato. Aquí tenemos ese compuesto y se une a través de este grupito fosfato que estoy señalando aquí, se une al OH de la serina y de esa forma me bloquea la unión del sustrato, que en este caso pues es la acetilcolina. ¿Listo? ¿Dónde más vemos estos ejemplos? Vemos, por ejemplo, el cianuro. El cianuro se une al grupo hierro del complejo citocromo oxidasa de la cadena respiratoria, evitando pues que se lleve a cabo la respiración celular, o sea, la oxidación en mitocondrias. ¿Listos? Tenemos también las penicilinas, desde que llegó la historia con Alexander Fleming, que eso fue pues prácticamente una serendipia. Las penicilinas bloquear, por ejemplo, la penicilina lo que hace es bloquear la síntesis de la pared celular de bacterias, especialmente gram positivas, ¿correcto? Como medio de defensa, estas bacterias gram positivas desarrollaron enzimas que se llaman las beta-lactamasas, y estas beta-lactamasas lo que hace es romperme el anillo beta-lactámico de la penicilina, me rompe hacia aquí y me lo degrada. ¿Listos? Me degrada la penicilina. Bueno. Muy bien. Vamos a ver regulación alostérica de enzimas. ¿Alguna pregunta con inhibidores no reversibles? No es mayor cosa. ¿Hay preguntas? No, no. Fer, ¿me puedes repetir, por favor, el nombre que acabaste de decir en la pasada? ¿Cuál de todos los nombres? Ellos crean inmunemente para que no se destruyan unas galactalasas, no recuerdo bien. Beta-lactamasas. Beta-lactamasas. Gracias. Listo, vale. Beta-lactamasas. Eso es lo que le confiere la resistencia a las bacterias, ¿no? Beta-lactamasa. Listo, muy bien. Vamos a ver algún tipo de regulación. Realmente en metabolismo, muchachos, vamos a ver únicamente regulaciones alostéricas. Normalmente es muy poco que se vea regulaciones por el mismo sitio activo. Entonces venimos aquí. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, la regulación tipo feedback. Este tipo de regulación es cuando nosotros tenemos, digamos, un sustrato, un producto. Tenemos una enzima 1, una enzima 2, una enzima 3. ¿Sí? ¿Cuál es la regulación feedback? La regulación feedback es aquella un producto, ¿sí? En inglés está de tenemos inhibiciones por tenemos una ¿cuál la razón? Es porque si yo, por ejemplo, inhibo P, se me cierran estos dos.
Y entonces se me cierran estos dos CID, ¿correcto? Y resulta que pasa que por aquí yo tengo una ramificación. ¿Sí? Yo tengo por acá otros productos. Y por acá tengo productos. ¿Sí? Entonces, si yo la cierro con esta, ¿qué pasa? Entonces, estos productos que están acá no se van a generar. Muy lejano, ¿sí? Puede pasar una inmediatamente, que es muy poco, pero generalmente la mayoría son por allá productos lejanos. Profe, pero ¿Ya? al inhibir A, ¿no se inhibiría el resto de la Espera un segundo. cadena? ¿Cómo? Al Perdón. inhibir A, no se, la enzima 1, ¿no se inhibiría el resto de la cadena? Exacto, exacto. Por eso es que la feedback generalmente es un producto corriente abajo. ¿Sí? Exacto. Entonces, por acá el DES que viene en mi nivel A1, este es un ejemplo que estoy poniendo. ¿Qué me vas a decir? Ah, ya. No, que sí, que lo que acaba de explicar, que por qué que inhibiría el resto de las ramificaciones en caso de que aquí fuera este producto que inhibiera la E1. Exacto. Sí, exacto. También hay una activación. También hay feedback positivos. Muy bien, ese es el caso, por ejemplo, de la fructosa, un sistema muy bonito que llama fructosa 2,6-bifosfato. La fructosa 2,6-bifosfato es una activador impresionante de una enzima que se llama la fosfofructoquinasa 1. Esa la vamos a ver la próxima clase cuando nos veamos de nuevo. Tenemos también la modificación covalente. Es muy importante estos procesos de fosforilación, supremamente importantes. ¿Sí? Los procesos de fosforilación, las enzimas o proteínas, no necesariamente son las enzimas, ¿sí? Las enzimas y proteínas son muy reguladas por la fosforilación. ¿Listo? No vamos a ver esto como un switch, que el fosforila prende, fosforila apaga, ¿no? Sino que lo que pasa, el fosfato, este grupo fosfato, es especial, ¿por qué razón? Porque el fosfato está cargado de muchos oxígenos. Los oxígenos, como todos los oxígenos, pueden ser muy, muy electronegativos. A ellos les encantan los electrones, les encanta robar electrones. De tal forma que estos grupitos fosfatos, todos estos grupitos oxígenos, lo que van a hacer es generar ya sea repulsiones o atracciones dentro de las enzimas o proteínas. ¿Sí? O sea, yo no quiero que lo hagamos únicamente como un switch que prendemos, apagamos, porque es que la fosforilación es introducir un grupo fosfato a un sustrato que puede ser una proteína o una enzima. ¿Listos? Pero ¿qué pasa? No lo veamos únicamente como un switch. Veámoslo como algo que se inserta y cambia la conformación tridimensional de estas sustancias y hace que funcione o que se apague. O sea que la fosforilación puede activar o desactivarme enzimas. ¿Listos? Puede ser cualquiera de las dos. Activarlas o desactivarlas. ¿Quién fosforila generalmente las enzimas? Las enzimas me las fosforilan unas enzimas que llaman quinasas. Cada vez que ustedes vean quinasas, vamos a ver que tiene algo que ver con grupo fosfato. ¿Listos? Las quinasas pueden tanto introducir grupos fosfatos como retirarlos, cualquiera de los dos. Es mentira si yo les dijera que las quinasas solo introducen grupos fosfatos. No, las quinasas también pueden retirarme esos grupos fosfatos. ¿Listos? O los introducen o los sacan. ¿Qué tiene de especial las quinasas? Las quinasas utilizan como cofactores el ATP. ¿Sí? El ATP como cofactores. En cambio tenemos las fosforilasas y las fosfatasas. ¿Listos? Las cuales las fosforilasas lo que hacen es introducir un grupito fosfato a partir del cofactor de ácido fosfórico, H3PO4. ¿Listo? Y la fosforilasa lo que hace es removerme este grupito fosfato, ¿sí? Me lo remueve este grupo fosfato y lo saca pues del sustrato que tenga que estar. ¿Listos? Exacto, lo saca del sustrato. La fosfatasa lo introduce, la fosforilasa lo saca. ¿Cómo? ¿En qué sitio?
a la enzima, por ejemplo, una enzima, una proteína. ¿Listo? Un momento, por favor, que por acá me están haciendo una pregunta. ¿Cómo, perdón? Generalmente se piensa que se activa, ¿sí? Pero a medida que vas leyendo un poquito más, te das cuenta que no siempre activa, sino que también pueden activar la introducción de un grupito fosfato. ¿Por acá me vas a decir algo? Que me repitiera el cofactor de la fosforilasa, por favor. Ácido fosfórico. Muchas gracias. Dale, un gusto. ¿Listos? Entonces es importante. El grupito fosfato es clave para la relación hemática. Hay una fosforilación. Tengan en cuenta que las quinasas son dependientes de ATP. ¿Listos? Mientras que las fosfatasas no. ¿Quiénes se fosforilan? Hay 3 aminoácidos claves para que esto se fosforile. Son serina, treonina y tirosina. Estos 3 aminoácidos. Estudienlos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen de especial el grupo fosfato C1 ahí? ¿Qué tiene de especial? Exacto. ¿Sí? Tienen 1OH. El OH es un grupito muy reactivo. ¿Sí? Es un grupito muy... El OH es un grupito muy especial, muchachos. ¿Por qué razón? Porque la densidad electrónica de esto es una cosa maravillosa. El oxígeno siempre tiende a atrapar electrones. ¿Sí? Atrapa electrones el oxígeno, pero el hidrógeno lo suelta. Es un juego que hacen entre estos dos. Un juego de ceder y otro juego de atrapar. ¿Listos? Y en ese movimiento de ceder y atrapar, pues se da una polaridad enorme. Y la polaridad facilita que se den puentes de hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Que son supremamente importantes para estas interacciones enzimas sustrato. La química puede ser ambigua, puede actuar fosforilando o de ATP, ¿sí? Mientras que las fosforilasas y fosfatasas, cada una tiene una función específica. ¿A partir de qué? A partir de ácido fosfórico. La fosfatasa. ¿Listos? Bueno, preguntas adicionales. Preguntas. ¿La fosfatasa no tiene Cofactor. algún cofactor que le ayude o algo por el estilo? Ah, claro, el cofactor es el ácido fosfórico. También. Sí, él es el aceptor. Él es el Listo. aceptor del fósforo. ¿Está? Gracias. O sea, el factor tanto casas como en... Exacto. Ah. El que da o el que recibe. Bueno. Sí. Llevándolo a la glicólisis, la espinaza puede fosforilar y desfosforilar No. la glucosa. Solamente la fosforila. La exoquinasa lo que va a fosforilar. ¿Quién desfosforila? Está la glucosa 6-fosfatasa. Exacto. Exacto. Sí, esa es la que lo hace la glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? La fosforilación. Claro, porque si no el anabolismo, o sea, la transformación de glucosa 6-fosfato a glucosa, ¿correcto? Sería un efecto exergónico. Generalmente el anabolismo es endotérmico, es endergónico, más no exergónico. Entonces hay que fosforilar un ácido fosfórico, no me fosforilar un ATP. ¿Listo? Muy bien. Bueno, tenemos algunas enzimas como marcadores. Generalmente son marcadores de alteraciones hepáticas, pancreáticas. Y bueno, esto pueden ser procesos de lesión tisular como producto ya sea de una injuria, por ejemplo, un trauma. Puede ser producto de traumas, pueden ser producto de infecciones,
neoplásicos también. Se pueden disparar algunas enzimas importantes de metabolismo, como es el caso de la alanina aminotransferasa. La alanina aminotransferasa es una enzima que lo que hace es aminar un con esto, no es mala la forma ¿sí? Es una deaminación oxidativa, introduce el grupo amino dentro del piruvato para que me forme alanina. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esta enzima trastornos musculares, también infarto de miocardio. Y bueno, realmente pues son muy utilizadas en el diagnóstico clínico diariamente para determinar algunas enfermedades. Ya sabemos que eso tiene un trasfondo y ya tienen que entrar a indagar realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ya ustedes con semiología ya empezarán a ver signos y todo esto y poder hacer un diagnóstico correcto. ¿Listos? Bueno. Listo. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Este va a ser el taller del corte, perdón. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio de cinética enzimática. Bueno, nos queda el tiempo, es muy corto. Yo voy a explicar esto y ustedes van a hacer el tallercito en su casa. No alcanzamos a hacer taller en clase porque nos va toda la clase y ya perdimos media hora. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces la penicilinasa es una betalactamasa que degrada el anillo betalactámico de la penicilina, tal como lo vimos ahorita. ¿Sí? A continuación se presenta la cinética de la inactivación de la penicilina en una enzima extraída de Staphylococcus aureus resistente a oxacilina y meticilina. Vamos a contextualizar esto un poquito. Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva. ¿Sí? Estas bacterias gram positivas se caracterizan por tener una pared celular externa muy gruesa, es muy ancha. ¿Sí? Esta pared celular externa es hecha por peptidoglucanos. Tenemos ramificaciones, bueno, tenemos dos tipos de carbohidratos de aminoazúcares. Tenemos N-acetilmurámico y tenemos N-acetilglucosamina. ¿Sí? Y acá también tenemos N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. En acetilmurámico tenemos ramificaciones peptídicas, aquí peptídicas, y hay una transpeptidación aquí. En gram positivas creo que es ácido diaminoprimérico o en gram negativas, no recuerdo en este momento. El hecho es que se da entre dos aminoácidos que se encuentran aquí en estas ramificaciones, se da una transpeptidación. La transpeptidación hace que se polimerice la pared celular y la bacteria pueda vivir. Entonces, ¿qué hace la penicilina? La penicilina lo que hace es ubicarse aquí, ¿sí? Y evita que se dé esa transpeptidación. ¿Listos? De tal forma que no se puede conformar la pared celular, no se conforma, y al no conformarse la pared celular, pues la bacteria muere. ¿Listos? ¿Qué ha pasado? Bueno, cuando Alexander Fleming en 1928, por un golpe de suerte, encontró la penicilina y otros claro, todo el mundo celebró, ¿sí? Dijeron, le ganamos la batalla a las enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque esto dio indicio de que los microorganismos no eran invencibles. Hasta ese momento se pensaba que los microorganismos únicamente morían ¿con qué? ¿Con qué? No, con procesos de esterilización, pues con metal no sobrevive nadie, ¿sí? Entonces dijeron, no, a partir de la química también se puede explorar y mirar que se pueden matar microorganismos. Eso fue una gran sorpresa para la humanidad. Pues imagínense, en toda la historia habíamos tenido el flagelo de enfermedades infecciosas, ¿cierto? La peste negra que por allá en 1500 eso mató media población europea, ¿cierto? Entonces era de mucho respeto a las enfermedades infecciosas. Entonces aparecen los antibióticos con este señor y
que 5 años, 6 años después aparece la primera resistencia. La beta-lactamasa. La beta-lactamasa, y entonces a la penicilina ya no le hizo nada a esto. ¿Sí? Entonces, esos son procesos adaptativos, ¿no? Los adaptativos que llama la famosa selección natural de Darwin. Dice que en bacterias. Es fácil verlo ahí porque ellas, la tasa de regeneración celular es supremamente rápida. Nosotros más o menos tenemos, el epitelio se renueva cada 24 horas, las bacterias se duplican cada 30 minutos. Entonces la tasa de replicación es mucho más rápida. ¿Listos? Además de esto, tengamos en cuenta pues, que la fase de síntesis, en la fase de síntesis es donde se dan todo ese poco de alteraciones, todo ese poco de mutaciones en la fase celular de síntesis de ADN, donde se dan todas las alteraciones porque el ADN en ese punto es muy vulnerable. ¿Listos? Entonces, claro, como estas están en continua replicación, es fácil que por ahí entren cambios, ¿cierto? Que sean más adaptables al entorno. ¿Listos? Bueno, entonces dice, bueno, que este estafilococosaurio, entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la actividad de esta beta-lactamasa sobre la penicilina. ¿Listos? Para esto, ¿qué se necesita? Primero, se necesita tener conocimiento de la concentración de enzima. ¿Cuál es la enzima entonces? Beta-lactamasa, enzima beta-lactamasa. Listo. La penicilina, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener un detector de penicilina, un detector, sea un detector, generalmente se utiliza un detector con absorbancia, un equipo analítico, químico, normal, ¿sí? O sí, algo con que detectar. ¿Listos? Vamos a entrar en detalle. Y necesitamos un reloj. ¿Listos? Pues hagamos un reloj. Campanita del despertador. Bueno, entonces, estos dos detectores, como dijimos al principio de este tema de enzimas, que tiene que estar en mayor concentración la enzima del sustrato. Sustrato, tiene que ser mayor concentración, exacto. Exacto. Entonces, ponemos los dos y comenzamos en ciertos lapsos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, usted ya hará el diseño experimental, como usted quiera hacerlo, empieza a tomar las muestras, le lleva el detector y dice cuánta concentración de penicilina se transformó. ¿Listos? Activo. Entonces, primero tenemos que hacer una gráfica XY. Usted en su papel milimetrado, correcto, va a hacer una gráfica XY. Y vamos a colocar entonces esta reacción. Esta reacción por aquí tenemos 2, 3, 4, 10, 15. Concentración de sustrato. Esto es en milimolar. Importante tener en cuenta en qué está la concentración de sustrato. Y acá tenemos entonces la velocidad que es micromol sobre minuto. Por acá tenemos 139, hasta que llegamos acá a 370. ¿Sí? Normalmente, pero significa que llegamos a un punto de saturación en que la enzima no aguanta más sustrato. O sea, todas las enzimas se ocupan, se saturan a un punto de saturación. Que la pendiente máxima se dio en las concentraciones más bajas de sustrato. ¿Sí? Este de aquí, digámoslo, lo vamos a llamar que es como la pendiente máxima en la baja concentración de sustrato. Y en la pendiente, pues está asociada a la Km, al valor de la Km. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? En condiciones ideales para entender cuál es la velocidad máxima de una enzima, ¿sí? Nosotros no la podemos determinar aquí. ¿Por qué? Porque tenemos este sistema lo tenemos saturado.
sea que todos estos puntos que están aquí, ¿cierto? Todos estos puntos los vamos a perder. ¿Cómo se va a perder? Claro, porque este punto de aquí es solapado por este de acá, y este de acá es solapado por este de acá, y así consecutivamente. Entonces, todos estos punticos, toda esta información, los vamos a perder. ¿Listos? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la velocidad máxima real de esta reacción? Esa no la podemos saber en este modelo. Este modelo se llama el modelo de Michaelis-Menten. Modelo hiperbólico de Michaelis-Menten, donde hay una saturación enzimática. No lo podemos saber. ¿Cuál es la velocidad máxima realmente? ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, estos puntos no los vamos a detectar. Entonces, la pregunta me dice, ¿cuál es la velocidad máxima de la reacción? Aquí podemos decir que efectivamente es 370, ¿sí? 370. Pero entonces en sí, ¿cuál es la velocidad máxima teniendo en cuenta de que estos puntos, de que esto fuera lineal? Eso es lo que yo creo que ustedes me entiendan. Que esto se viniera para acá. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad máxima real de la reacción? Que esto es lo que me da pie para establecer una KM. La KM aquí no es confiable, ¿por qué? Porque la pendiente no es constante. La pendiente aquí es muy alta, pero acá ya es muy baja, ¿sí? Tendiendo al orden cero, la pendiente. ¿Listos? Entonces, la KM tampoco la podemos determinar, ¿por qué? Porque no tenemos la velocidad máxima, ¿sí? La velocidad máxima real de la función, de esta función, no la tenemos. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Por acá también. Sí. Exacto, tiene que ser lineal. Bueno. La velocidad inicial para concentración de sustrato 7 y 13 milimolar, pues para hallar la velocidad, esto no es velocidad inicial, realmente la velocidad de la cinética para estas concentraciones de sustrato 7 y 13. Entonces 7 está por aquí. Para esto, ¿qué tengo que hacer? Teniendo en cuenta que la ecuación de Michaelis-Menten es igual, la velocidad es igual a la velocidad máxima por concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato, esta velocidad a esta concentración de sustrato no la puedo hallar. ¿Por qué? Porque desconozco la velocidad máxima real y la Km. ¿Listos? No la puedo hallar. ¿Listos? Y mucho menos esta. La concentración de producto formado los 7 primeros minutos de reacción utilizando 20 mililitros de sustrato con exceso de enzima. Tampoco la puedo hallar. ¿Cómo hallo esto? Bueno, pues para encontrarle una solución matemática a esto, ¿sí? Vinieron los señores Limbauer, Burke, y dijeron, pues démosle una solución matemática fácil a esto, ¿sí? ¿Por qué no ponemos esta función hiperbólica, la ponemos en una función lineal? ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Lo que tenemos que hacer es dividimos todo esto, 1 sobre todas las variables. Hacemos una división de 1 sobre todas las variables. ¿Listos? Dividimos. Y ahora que ya dividamos, ahora sí, estos puntos que están acá van a ser los más bajitos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si usted tiene acá 139, usted acá tiene 370, ¿qué es más bajito? ¿1 sobre 139 o 1 sobre 170? Perdón, ¿es más bajito o 370? Qué pena. ¿Qué es más bajito? ¿1 sobre 139 o 1 sobre 370? 1 1 sobre sobre 370. 170. 1 sobre 370. Exacto, entonces estos puntos de acá van a ser más bajitos en el modelo de Limbauer-Burke, que es un modelo lineal. Estos punticos, entonces, que están aquí, van a estar cerca del intercepto. ¿Cuál es el intercepto? El eje Y. ¿Listos? Entonces, entre más alta sea la velocidad de Michaelis-Menten, más bajita va a ser el Limbauer-Burke. ¿Sí queda claro? ¿Sí? O sea, serían como inversa. Exacto, es una función inversa. ¿Por qué es inversa? Porque lo estoy dividiendo todos esos valores en Michaelis-Menten los estoy dividiendo entre 1, utilizando 1. ¿Listos? Bueno,
Entonces, no le metemos más cuenta. Tenemos aquí entonces Lindauer-Burg. Lindauer-Burg, entonces, decimos que tenemos entonces una función lineal. Esta es la función lineal de Lindauer. Ponemos esto también por acá. Este es Lindauer-Burg. Y entonces lo que les acabo de decir, acá tenemos cerca del intercepto, tenemos la velocidad máxima, ¿sí? De Michaelis. ¿Por qué? Porque es 1 sobre velocidad máxima. ¿Listos? Entonces, 1 sobre velocidad máxima viene siendo ¿quién? El intercepto. B. Hola. Tenemos que la pendiente, este es igual a B, y tenemos que la pendiente es igual a ¿qué? A km sobre velocidad máxima. Esto de que estoy señalando aquí, esto es la pendiente. Miren que en Lindauer-Burg la pendiente ya es constante. La pendiente no es variable, como vimos en Michaelis-Menten. Michaelis-Menten la pendiente era variable. ¿Sí? Aquí en Lindauer-Burg la pendiente ya no es variable. La pendiente es constante. ¿Listo? Acá tenemos sobre el eje Y lo mismo, velocidad, pero velocidad. Y acá tenemos en el eje X 1 sobre sustrato. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer estas dos gráficas. Tenemos que hacer la gráfica de Michaelis-Menten y tenemos que hacer la gráfica de Lindauer-Burg. ¿Preguntas? No se me angustie que esto no es matemática pesada, ¿no? Esto es matemática simple, álgebra de Baldor, de octavo. Estamos repasando, ¿sí? Estamos viendo ni integrales, ni nada raras, ni, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El límite, el derivado, no, el límite me parece súper cansoncísimo. Pero bueno, estamos viendo es matemática sencilla, entonces no me asusten. Ustedes han de estar diciendo, pucha, después medicina para no ver matemática. Pero esto es matemática simple, la verdad, esto no es matemática difícil. ¿Listos? Solo es interpretación, ¿no? Miren cómo la matemática se ajusta a modelos vivos. Y es supremamente importante aprender eso apenas por allá terminando la maestría, cuando me dieron garrotazos, de que todo se explica con ecuaciones. Y ustedes van a ver todos los días el nitrógeno, el boom, van a hacer cálculos de osmolaridad, van a hacer cálculos, todos los días van a hacer eso. ¿Sí? Todos los días. ¿Listos? Encontrarse diabéticos así, todos los días. Van a encontrarse. Y van a aplicar matemáticas sencillas. ¿Sí? Esos exámenes del ECAS y todo eso, usted le ponen una solución de adrenalina tanto, ¿sí? ¿Sí? De tanta concentración. Usted tiene que saber cuándo tiene que aplicarle a un paciente, adulto o pediátrico. ¿Listos? Entonces usted ya tiene que saber hacer diluciones. Usted no puede llegar allá sin saber hacer una ilusión. No puede llegar allá. Ponga de las pilas, y que lo recomiendo, no como profesor, sino como un allegado a ustedes, un amigo. ¿Sí? Que usted sea capaz de que usted le dan un tarro de adrenalina y tiene que salvarle la vida a alguien, usted tenga que saber sacar de ahí. ¿Sí? Y no esperar a un químico farmacéutico, alguien que le solucione contra el paciente ya muerto. ¿Listos? Entonces, eso tienen que tener claro eso. Bueno, seguimos por acá entonces. Entonces tenemos pendiente km sobre velocidad máxima, ¿listos? Y tenemos que esto es igual a B. ¿Cuál es la ecuación lineal general? Es esta, así de simple, si no la conocían, pues se la aprenden de una vez. Y es igual a mx más b. Esta es una ecuación lineal. ¿Sí? Es una ecuación que se ajusta a un modelo lineal. Claro, hay que aprender esto de un coeficiente de correlación, pero no lo vamos a ver. Vamos a suponer que esto es supremamente lineal y que Lindauer-Burg se fue a la tumba asegurando que esto es lineal, ¿sí? Y que esto no va a cambiar. Bueno, en fin. Entonces, vamos a seguir con el ejercicio de la beta-lactamasa, que no nos perdamos. Entonces dice lo siguiente. Vamos a hacer entonces la división, muchachos. Vamos a hacer estas respectivas divisiones. ¿Me colaboran con eso? Especialmente vamos a hacer la división de estos dos. Bueno. Vamos a decir entonces, el primer paso que tenemos que hacer es hallar la pendiente. ¿Sí?
Entonces la pendiente dice que es lo siguiente, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa es la fórmula de pendiente. ¿Listos? ¿Quién es y2 y quién es y1? ¿Quién es y1? Pues y2 es este de acá. 1 sobre 370 es y2. Por mejor dicho, oremos todo ya. Bueno. 1 sobre 370, vamos a decir que es igual a y2. 1 sobre 139 es igual a y1. ¿Listos? 1 sobre 2 es igual a x1 y 1 sobre 15 es igual a x2. Si pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, entonces ¿cuánto es la pendiente? No, acuérdate que es 1. 1 sobre 2. Hay que hacer la división. Entonces me ayudan por favor muchachos. ¿Cómo? ¿Dividen 1 entre 2? O sea, dividen 1 entre 370 menos 1 sobre 139 dividido entre 1 sobre 15 menos 1 sobre 2. Profe, ¿Sí? y después de la coma cogemos ¿cuántos números? Cojamos, entre más cifras significativas mejor. Cojamos unas 4 cifras significativas. Ok, profe, gracias. ¿La pendiente te dio? ¿0,010? Sí, muy bien. Pues la pendiente da 0,010. Yo creo que está bien, ¿no? Digamos que sí. ¿Ah? Entonces, a partir del valor de la pendiente se despeja la velocidad máxima Exacto. o se hace un despeje. Ah, ok. Sí, sí, correcto. Por acá una compañera me dijo 0,010. ¿Quién da más, quién da menos? Profe, Sí, así perdón, nuevamente. ¿usted podría Entonces, compartir esta diapositiva, profe? esta diapositiva, sí, sí, claro, yo la subo. Y solo que nada más están las dos primeras. ¿Sí? Sí, ¿Qué señor. la clave para no, ¿no subió la de encima? No, señor, no están las de encima. Bueno, yo subo estas. Listo. ¿Ya te les dio 0,010? ¿Sí está bien? Listo. Entonces sigamos. Muy bien. Entonces habíamos dicho que la ecuación es y igual a mx más b. Si ya tengo m, ¿listo? Yo puedo hacer esta ecuación para hallar b de la siguiente forma. Y2 es igual a m por x2 más b. Si ya tenemos y2, conocemos la m, conocemos x2. Ahora, hallemos b. ¿Cómo hallamos b? Muy bien. Entonces despejamos. Entonces y2, ¿cuánto es y2? ¿Cuántos son números? 0.0027. ¿Listo? ¿Igual a qué? Igual a m.010 por x2. 0.666, ¿así? Más b. Entonces multiplicamos esto por esto. Vamos a restar. ¿Cuánto me da b?
Profe, qué pena una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué se escogió Y2 y X2? Porque con estos fueron los que hallamos la pendiente. ¿Sí? También puedes escoger Y1. Te tiene que, o sea, Alice. cualquier valor que escojas se tiene que dar lo mismo. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de una función lineal. ¿Sí? O sea, la función Alice. lineal que me dice es que la correlación que existe entre concentración y velocidad es casi el 100%. Entonces tiene que ser igual. O sea, que se puede escoger cualquiera y va a dar lo Exacto, mismo. exacto. Listo. Muchas gracias. La correlación es 100%. 9.9%, sí. Uy, ¿qué pasó aquí? Ya. ¿Listos? Entonces, ¿cuánto les dio B? 0 punto qué? 3 ceros. 0, 0, 0 y 0. 6. ¿Así? ¿Listos? ¿A todos les dio lo mismo? No, 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 ya la B como tal, la B sola. ¿Cuánto les dio la B? 0.002034. ¿A todos les dio esto? ¿Sí? ¿Listos? ¿Por allá en las casas les dio esto? Un momento. Bueno, Sí, profe. bien. Bueno, al parecer este es el valor. ¿Listos? Entonces vamos a tener en cuenta este valor. B igual a 0.002034. ¿Listos? Bueno, ahora sí. Resulta y pasa que Bauer Book dice lo siguiente, que B, que es intercepto, es igual a ¿qué? A 1 sobre velocidad máxima. ¿Listos? Que B es igual a 1 sobre velocidad máxima. Ahora podemos reemplazar esa ecuación. Como ya conocemos B, entonces simplemente lo que hacemos es dividir el valor de B con 1. Entonces pasamos velocidad máxima acá, 1 sobre B, que sería 1 sobre 0.002034. $64. ¿Qué unidades tiene la velocidad máxima, muchachos? Micromol minuto, muy bien. Micromol minuto. ¿Listos? Esta es la velocidad máxima real de la enzima. ¿Cuánto habíamos dicho que la velocidad máxima de ella en el ejercicio? 374. Entonces vamos a hacer
de producto no se está generando. Ya sabemos cuál es el. ¿Cómo? Mira, bueno, ¿qué tú tienes? ¿Por acá tienen inquietudes? ¿Tú tienes inquietud? ¿Qué tú tienes? Bueno, Hola, profe, buen día. buen día. Profe, ¿mis horarios, porfa? Ah, buenas noches. Siempre le comento la situación. ¿Sí puedes abrir ahí, por favor? Ven, ¿quién era el que tenía un caso familiar? ¿Tú? ¿Y tú por qué llegas tarde? Bueno, está bien. Bueno, ¿cuáles son los nombres? ¿Tu nombre de allá atrás cuál es? Natalia. ¿Y tu nombre? Laura Bella. Bueno. Muy bien. ¿Por acá alguien tiene alguna pregunta o algo? ¿Preguntas? No. Bueno. Ah, bueno, ya, listo. Espérate, eso lo explicamos con una figura. Listo. Entonces, por acá me preguntan que dónde salió esta fórmula, que por qué esta fórmula, qué quiere decir esta fórmula. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo tengo una, entonces tenemos, vamos a hacerlo en rojo. Tenemos una función, ¿cierto? Michaelis-Menten hiperbólica que se comporta así. Tenemos una función Limbaugher-Burk, vamos a hacerlo con otro colorcito, vamos a hacerlo con azul. Tenemos una función de Limbaugher-Burk que se comporta así. Bueno, algo así, yo qué sé. Dejará más. Bueno, es que no sé, es que estoy aquí con este tablero no funciona, no es que yo tenga mal pulso, sino que el tablero está dañado. Bueno, entonces tenemos aquí que para Michaelis-Menten me alcanza una velocidad máxima de 370 y resulta y pasa que acabamos de ver que con Limbaugher-Burk alcanza 491.4074. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que aquí lo que está afectándose no es la concentración de sustrato. La concentración de sustrato es igual tanto para una velocidad máxima como para el otro. ¿Sí? Vamos a poner que esto me da aquí, puede ser aquí. Bueno, vamos a torcerlo para acá. O sea, como usted lo quiere ajustar, a usted le da como lo quiere ajustar. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Sí? Pero entonces, digamos, en este modelo que no es lineal, digamos, uno también lo podría hacer de manera más, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Más certeza, tener más certeza de ese valor. Si no lo hace con una derivada, ahí ya sería un valor, porque pues al modificar esta curva y volverla una recta, Ajá. pues me imagino que también tienen que haber modificaciones. Pues me imagino que también es como, pues claro, es más fácil, pero para que sea como el valor verdadero, por decirlo así, con este modelo, no tendría que hacerse, pues digamos en otro contexto, en un contexto más avanzado, pues hacerse con la derivada. Así sería en un contexto real. ¿Y qué derivada propones tú? No, profe, yo no sé, o sea, yo nada más sé que Ay. en este tipo de modelo, en esta curva, pues para sacar, por decirlo así, la pendiente, entre comillas, no sé. Me imagino que sí sería con derivadas, es lo que le estoy preguntando. Pues mira, aquí, bueno,
Bueno, nosotros aquí no podemos aplicar una derivada. O sea, ¿cuáles serían las funciones que tú aplicarías en la derivada? ¿Cómo así, profe? O sea, para hacer una derivada tú tienes que tener un cambio en las funciones, ¿cierto? Digamos de y sobre de x. Claro, pero en el otro modelo sí podría aplicarse. ¿Cuál? En el de Michaelis, ¿se llama? ¿El de Michaelis? Sí, claro, en el modelo del que no es una pendiente, sino que es, perdón, no es una recta. No es una recta. O sea, tengo yo entendido que cuando uno quiere, digamos, ese valor ya de KM real, sí se podría, pues, sacar a partir de ese modelo con derivadas, es lo que le pregunto yo. O sea, pues usted, digamos usted en un contexto real, si tuviera que sacar y no tener que hacer, pues, esta conversión, por decirlo así, a este modelo de línea weado. Es que igual tienes que hacerlo porque, mira, por ejemplo, la derivada, para sacar la derivada pendiente, ¿sí? Quieres sacar esta derivada aquí. ¿Listo? Igual tú tienes una situación en que la pendiente no es constante. O sea que tú la derivada que hayas aquí va a variar en la que hayas acá. ¿Sí? Y lo mismo, va a variar en la que hayas acá. ¿Listo? O sea, no va a ser constante, o sea, lo que uno busca es que se vuelva constante en todos los puntos. Exacto, todos los puntos de blanco. Ya, ok, perfecto. ¿Sí? Pero entonces hacer esta conversión no cambia nada, no cambia ningún valor, pues, o sea, cambia la velocidad máxima. Te muestra cuál es la velocidad real de la enzima. En un caso ideal, en un caso, digámoslo así, en un caso donde la concentración de enzima sea suficiente para transformar todo el sustrato posible. ¿Sí me vamos a entender? Sí, 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 señor. Bien, chico, entonces. ¿Quién te da un valor negativo? ¿La de B? No te puede dar negativo. A ver, no sé. Es que perdí los valores de B. Tengo que volverme a reubicar. Es que a mí tampoco me dio el valor de B. ¿De B? Y medio negativo. Por acá también les dio negativo. Por 2. A mí también me dio negativo. Por eso me también, pareció profe. como raro que usted A lo ver. pusiera positivo. Bueno, ahora sí. No me da negativo. ¿Dónde El están valor de B. ¿El valor de B? O sea, Vamos a 1 hacer. sobre la velocidad máxima. Un momento. Hacer todo el proceso desde allá. Desde allá, M. No, desde B, porque M ya lo. Me la pones difícil. Preguntaba que por qué no podemos aplicar cálculo integral en una función de estas. ¿Sí? Es que eso es lo que voy a explicar, pero ya me tengo que volver a ver. Bueno, vea. Bueno, a ver. Acabemos aquí esa parte del rendimiento y nos vamos a ver, ¿listos? Nos vamos a hallar B. ¿Aquí qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, muchachos. Esta fracción que está aquí significa un 24% ¿de qué? De producto. ¿Por qué? Porque la variable que se está alterando es la tasa de formación de producto. ¿Cuál es la tasa? Micromol minuto. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hice? Yo dividí este total, ¿cierto? 491 sobre esta fracción, sobre 370. O al revés, 370 sobre el total. 370 sobre el total, qué pena. 370 sobre 491%. ¿Qué estoy hallando ahí? Estoy hallando que esta enzima, en el efecto real, en el caso real, me está transformando, ¿cuánto dijimos? 76, 76%. Me está generando 76% del producto. ¿Por qué? Porque la velocidad, eso tiene mucho que ver muchas variables. ¿Qué variables tienen que ver? La KM, ¿cierto? La afinidad enzima-sustrato, la concentración de sustrato y la concentración de enzima. Estas tres variables son las que me determinan la velocidad. ¿Listo? ¿Dónde puede ver usted esto? Usted simplemente lo ve en Michaelis-Menten. ¿Qué variables hay en Michaelis-Menten? Concentración de sustrato, KM. ¿Listos? ¿Listo? ¿Sí? Y la KM está estrechamente relacionada con concentración de enzima también. Cuéntame. ¿Eso quiere decir que el 24% de la penicilina sí está haciendo su efecto? El 24% de la penicilina no se está degradando, exacto. ¿Sí?
36 habíamos dicho, ¿no? 75, sino que habíamos, cuando lo hicimos por 374. Entonces, por eso era 370. 75, sí. Bueno, listo. Perfecto. No crea que un minuto más, un minuto menos, usted. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, exacto. O sea, a ese habría que sacarle ese uno, ¿no? Porque lo encontramos pues, con los Pero lo que pasa es que ya necesita de la policía del uno para poder llegar a ese No, sí. No, sí. Hágale una discusión sobre un lado. No, a lo que me refiero es que eso lo sacamos con B. Ajá. ¿Cierto? Sí. Y B nos salió de los 0.6 que nos daba 1 sobre 370. Exacto. O sea que esto. Exacto, lo que tú me estás diciendo es que cómo hicimos para homologar algo de uno sobre algo normal. Eso es lo que tú me quieres decir. Sí, o sea, no podríamos coger dos que son diferentes porque el 370 no tiene uno en este caso y el 491 sí lo tiene. Listo, mira, aquí está la respuesta, aquí ya está el 1 introducido. ¿Sí? El intercepto aquí. ¿Correcto? Aquí ya está el 1 sobre velocidad máxima. Yo entiendo lo que quieres decir, que cómo hicimos cómo así que aquí si yo trabajaría 1 sobre todo y acá no voy a trabajar 1 sobre nada. Eso es lo que tú me quieres decir más o menos. ¿Sí? Aquí está, mira, aquí está el 1 introducido, por este intercepto de aquí. Y esto sobre significa ya que la velocidad máxima sería 400. Exacto. Pero y entonces, ¿cómo que el 24% de la cantidad? O sea, el 24 no te daría productos. Exacto, el 24% de productos no existen. Pero es porque no existía. Por las condiciones que te estoy diciendo. Porque la enzima, hay un punto de saturación en mi en que es un efecto real, pero en un modelo químico como tal, la enzima, ¿qué está haciendo? La enzima realmente sí está en la situación de un modelo químico. O sea, tú individualiza enzima sustrato, individualízalos. ¿Sí? Entonces, tú vas a ir a una función enzimática como tal. O sea, tu protagonista tu protagonista en este caso es la enzima sustrato, son tus protagonistas. Acá, ¿quiénes son? Concentración, ¿cierto? Son concentración de enzima, concentración de sustrato, KM, etcétera, etcétera. Y aquí es la condición de la enzima sustrato como tal, ¿correcto? ¿Qué te ayuda a hacer esto? Te ayuda, por ejemplo, en el caso que tú quieras estudiar lactato deshidrogenasa con piruvato, ¿sí? Tú sabes cuál es la velocidad real de la lactato deshidrogenasa. A partir de esa velocidad real, tú ya puedes calcular las concentraciones de sustrato que vas a aplicar, ¿correcto? Para que tú tengas un efecto Michaelis-Menten, tienes ya que conocer cuál es la velocidad máxima real para mandar un modelo de eso. Pero se supone que se deja de producir producto de cuando llega a la velocidad. A la saturación, a la saturación en un estado real. Saturación, al punto de saturación. Pero si la velocidad máxima es 491, no tenían 491 se dejaría de producir. O sea, no es todo ese 24%, sino que más allá, porque ya se satura. Porque la saturación sería en 370. O sea, tú lo que estás diciendo es hacer... Tú estás diciendo que hacer un estado ideal, ¿cierto? Si tú montas un estado ideal desde el principio, donde tú llegas, por ejemplo, y digas que vas a tener ni siquiera concentración, tienes que empezar a hablar de moles, ¿sí? Moléculas. No, pero es que yo me refiero a que nosotros comenzamos las ecuaciones sin tener gráfica. Ajá. Si tuviéramos la gráfica, pues el discurrimiento habríamos sabido cuál era la velocidad máxima. Nosotros no teníamos gráfica, entonces no podemos saber en qué punto es que llegaba la saturación solo con las fórmulas. La saturación no se daría es con la velocidad máxima, que ya ahí es, pues, velocidad máxima. Profe, pero nos podría contextualizar lo que están debatiendo. Sí, es que la verdad no te entiendo bien. O sea, no te entiendo bien qué es lo que, o sea, ¿cuál es tu punto?
sea, tú tienes, no, disculpame, pero no entiendo. Ya dice que la saturación debería ser en el punto máximo de velocidad. 4 pero tan amplio, pues sería solo en el nivel máximo de velocidad. O sea, tú dices que el punto, o sea, tú lo que quieres es llevar, a ver, lo que se... Ajá. Y en el contexto de aquí donde la saturación, que sería la velocidad máxima también. O sea, tú dices que, no, a ver, mira. Mira. Bueno, a ver, es que Valentina, o sea, lo que tú dices es que lleguemos hagamos esto. Eso es lo que tú dices, y que aquí sea 491. Pero lo que yo me refiero es que técnicamente la ecuación, o sea, el planteamiento de Michael es ese, ¿no? La parábola debe ser así, y ahí es velocidad máxima. Sí, 491. No, o sea, pero planteemos lo de la ecuación. Bueno, ¿qué pasa? Sí. Y ahí sí sería la velocidad máxima. Bueno, listo. ¿Cierto o no, profe? A ver, ¿ustedes qué dicen? No. Bueno, acá sí me están entendiendo acá de acceso remoto, ¿me están entendiendo? Lo que quiere decir la compañera. No, profe. No, estamos No, descontextualizados. La compañera lo que me pregunta es por qué con Michaelis Menten no se alcanza la velocidad máxima. ¿Por qué tenemos que irnos a Limbaugher-Burg? Esa es la pregunta. No es por lo que dijo ahora, profe, que no era igual en todos los puntos. Respondo eso a la persona. Lo que pasa es que hay en la cinética aquí, en donde ya se alcanza la velocidad máxima. Espérate un momentico, a ver si me pueden escuchar. Espérate un momentico, voy a quitarle el micrófono. ¿Puedo hablar? A ver, cuéntanos por favor, a ver si le escuchamos a la compañera. A ver, lo que pasa es que, bueno, aquí en esta curva de Michael Menten, entonces comenzamos aquí con una reacción donde se va saturando, se va transformando producto por acción de la enzima, ¿sí? Pero resulta que la enzima aquí ya empieza, como explicó el profesor, a ya no saturarse, ¿sí? Ya, perdón, se llega a su máximo de saturación. Entonces aquí ya las concentraciones van a variar, ¿no? Es que no puedo señalar, yo estoy señalando con mi mouse, pero aquí. Entonces, ¿qué se hace ahí? Para poder buscar cuál es la constante, ¿sí? Que la constante es la parte lineal. Entonces hay que tomar la parte lineal de la curva, porque en las otras partes, aquí por la parte de abajo, no es representativa, no, porque hasta ahora se está dando la reacción. Y en la parte superior, donde ya la curva empieza a formarse curva, ¿sí? Entonces ya está saturada la enzima, o por alguna otra cosa no está ya funcionando. Entonces por eso se presenta esa paralelismo hacia el eje X, ¿sí? Entonces siempre se debe tomar en todas las curvas, en cualquier proceso, el que sea, enzimático, no enzimático, en medicamentos, que también lo vamos a ver quizás más adelante, se dan estas situaciones donde para poder saberse cuál es la constante de la reacción, tiene que tomarse la zona lineal. Y la zona lineal es la que se tomó y que el señor Linienweber hizo una transformación de 1B sobre 1T para tenerle mostrar una mejor linealidad de esa zona, ¿sí? Y esa linealidad la muestra, entonces, asumiendo aquí, si uno ese mismo pedacito lo cogiera y lo lleva con la ecuación del señor a su modelo aquí, entonces el que nos está mostrando que si siguiera eso lineal, si no se presentara esta curva arriba, ¿sí? Porque ese es el estado real, ¿sí? Entonces esta transformación que él hizo es ponerlo bajo las condiciones que la enzima siguiera actuando, ¿sí? En una forma proporcional, ¿cómo sería? Entonces eso es lo que él muestra ya, que llega hasta el 491, ¿sí? Y de ahí sería lo máximo, o sea, donde ya la enzima, en las condiciones que está y la cantidad de sustrato y todo, bajo todas las condiciones ideales,
es lo máximo que se pudiera obtener de la reacción, ¿sí? La cantidad de productos que se pudieran encontrar. Y con base a ese, entonces ese se establece ya lo que el profesor nos estaba explicando, que si no se llegó, de acuerdo a los datos que se tienen, se llegó a tanto, y bueno, los numeritos que nos están dando, entonces ahí puede uno ir revisando eficiencias y bueno, calcular ahí lo que se hizo, calcular las constantes y todo de parte y parte, y así haciendo aplicación de las fórmulas de los señores que estudiaron eso, porque detrás de todo eso hay estudios, ¿no? De matemáticas, y como ellos comprobaron que si yo pongo 1 sobre B sobre 1 sobre S en múltiples reacciones de enzimas, van a encontrar que puedo coger la parte lineal y siempre me va a dar un comportamiento de esta naturaleza, lineal, ¿sí? Lineal. Lista, Elsa, vale. Muchas gracias. Como tenemos que avanzar, sí, exactamente, mira. Vamos a dar una... Yo tengo mi cuaderno de bioquímica del semestre pasado. Yo sé que la velocidad máxima llega más arriba de la saturación. Sí. Eso yo lo entiendo. Sí. Lo que no entiendo es quién nos dice a nosotros que 360 es donde se satura. O sea, la tabla se gasta ahí. Pero eso es porque no nos dan. No, bueno, ahí o sea, el investigador tomó registro hasta ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezó a ver que ahí la pendiente era muy pequeña, era prácticamente despreciable la pendiente. Por eso es que él dijo, voy a tomar hasta aquí los registros, ¿sí? Y la velocidad máxima es mucho más arriba. ¿Por qué razón? Porque es que tú tienes que tener una variable, lo que decía la compañera ahorita. De aquí en adelante, si tú no le pones límite a estos datos van a ser infinitos. ¿Sí? ¿Correcto? En cambio, aquí en Lee-Bauer Book sí le pusiste un límite. Y dijiste, hasta el intercepto va a la velocidad máxima y no más. ¿Sí es donde estoy poniendo aquí? Este límite. La velocidad máxima es el intercepto. Y no va más. ¿Correcto? Eso se llaman reacciones de orden 1, de primer orden. Así. Ajá. Sí, exacto, eso fue lo que hallamos. Mira, B igual a 1 sobre la velocidad máxima. $491. ¿Cómo? Sí, claro, sí. ¿Ves? Ah. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste? Bueno, ¿ah? O sea que no puede decir que la es una representación lineal de la curva de... Exacto, para poder obtener la velocidad máxima. Y un valor confiable, porque la que es así, pues no. La hiperbólica, exacto, la hiperbólica no es un valor real, o sea, es un valor que te está dando el experimento. O sea, es un valor real bajo las circunstancias del experimento, más no bajo las circunstancias de la enzima. Eso lo que hacemos es convertirla en lineal para poder tener el valor real de la enzima sustrato. Velocidad máxima. O sea que según la velocidad máxima verdadera es 490. Exacto. Y hasta ahí ya es la concentración de la enzima. Exacto. ¿Listo? ¿Lista? Ahora, si tú trabajas con enzimas, o sea, si tú trabajas con enzimas, yo sé que lo que te inquieta y no te dejas dormir. ¿Sí? Cuando trabajas con enzima, tú le estás, mira que aquí estamos trabajando micromol minuto. ¿Sí? Si trabajamos con micromol segundo, igual vas a tener el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque estos cambios que estás obteniendo aquí son muy pequeños, o sea, son extremadamente pequeños. ¿Listo? Entonces, bajo estas, la cinética enzimática trabaja así. O sea, hay que tener en cuenta que así, la enzima disminuye la energía de activación. Esa energía de activación va a influir sobre el tiempo, ¿correcto? Sobre el tiempo, por lo tanto no voy a tener el máximo rendimiento. Hay que tener en cuenta todas las variables, concentraciones, tiempo y todo eso para que no tengas una curva hiperbólica con 491.6.
Es imposible. El viernes a las 11. 11 de la mañana. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Cuál es el propósito de este ejercicio? Pues el propósito de hallar la velocidad máxima, ¿en qué contexto se usa? Bueno, cuando ya hallamos la velocidad máxima, usted conociendo la velocidad máxima va a un modelo experimental y tiene la capacidad de calcular concentraciones y todo eso, concentración de sustrato, cuánta enzima va a usar, correcto, para tener un máximo rendimiento de la reacción. ¿Y la fórmula del rendimiento de dónde sale, perdón? El rendimiento es la división. Muchachos, es que como, vea, ¿qué pasa? Muchachos, acabemos los ejercicios porque nos quedan nomás 15 minutos y esta es la única nota que voy a tener de primer corte, ¿listos? ¿Cómo se que? Esta es la única nota que le voy a poner de primer corte de taller. ¿Qué cosa? ¿Esto? ¿Cómo que qué cosa? No hemos hecho nada. Ah, bueno, ¿cómo es que no hemos hecho nada? Bueno, entonces, ¿de dónde sale esta fórmula? Esta fórmula sale de dividir este valor de 374 sobre 491 para demostrarme cuánto. Profe, ¿ese no es 370? No sé, es que yo no tengo la tabla. 70. 70, 74, no sé, ustedes ya rectificaron. 70, profe. 70. Perdón. La velocidad máxima hipotética sobre la velocidad máxima real. Exacto, Okay. velocidad máxima experimental sobre, o velocidad máxima observada sobre velocidad máxima teórica por 100. Sí, es correcto. Este es el rendimiento de la reacción. Velocidad observada sobre velocidad, silencio por favor, por 100. ¿Listos? Este es el porcentaje de rendimiento. Sobre Gracias. velocidad teórica, por 100, con gusto. Ahora, la velocidad observada fue la que usted obtuvo experimentalmente. Profe, ¿será que podemos rectificar el valor de B? Es que pues a algunos les dio un valor negativo y a otros positivo. Bueno, Entonces, a uno le dio un B negativo. ¿Cómo nos dio la ecuación de B? A ver, otra vez, ¿cuánto es B? 0, a ver. Otra vez, a ver, Y2 es igual a M por X2 más B. Exacto, ¿cuánto era Y2? Mira. Silencio. 0,024, profe. 0,00027. 24. No, es 27. 27. Ah, 10. Ajá. Punto 0666 más B, ¿cierto? Bueno, esa con la calculadora. Entonces, vamos a despejar B. Tenemos entonces que es 0.01 por 0.0666. Esto me da 6.66 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿que esto es igual a qué? Que esto es igual a 0.0027 más B. Esto lo paso a restar, entonces sería 0.0027 menos este valor de aquí, 66 por 10 a la menos 4. Entonces, 0.0027 menos 6.66 exponente a la menos 4 me da un valor de 2.034 por 10 a la menos 3. A mí no me da negativo. No sé por qué gente da negativo. No da negativo. Ni idea. Da positivo. Ah, ya. Listo, muchachos. Ojo con esa álgebra de Baldor. Hay que ponernos a estudiar eso. ¿Listos? Ay, no, tampoco medio. Y yo con eso. Otra vez a repasar Baldor porque estamos mal de matemáticas. Estamos mal estudiando de caballones. Que con la otra profesora casi no miramos eso y sí nos toca. Hay unos estudiantes que sí la miraron y nosotros no. ¿Sí? Bueno. Velocidad máxima, porcentaje. Tengo que echar una repasadita entonces, a ver, a un momento matemáticas. mejor que ya nos va a caer el tiempo y yo tengo que pegarme un viaje ahora, entonces me toca ir un poquito, 5 minutos antes.
Entonces, miren pues. Hay que poner las dos gráficas. Pero las dos. Las dos hay que ponerlas. Michaelis Menten y Limauer Burgos. Las dos. Exacto. Correcto. Bien. Ajá. Ahora vamos allá a la KM. Antes de que nos vayamos a la KM. Entonces, ¿cómo hallamos la KM? Ya teniendo la velocidad máxima, ¿sí? Nosotros decimos entonces... La pendiente se despeja, ¿no? Exacto. Pendiente es igual a KM sobre velocidad máxima. Entonces, la KM sería velocidad máxima por pendiente. Sí, ya no es sino reemplazar en las ecuaciones. Exacto. Y ya. Entonces, la pendiente dijimos que era 0.01. Profe, lo escucho muy despacio. Se está escuchando muy lejos. ¿Sí? ¿Aquí ya? ¿Mejor? Ahí mejoró, sí. Bueno, entonces la pendiente, ¿cómo la llamo? Entonces sería KM sobre velocidad máxima. Entonces sería KM igual a ¿qué? A 0.01 por velocidad máxima, que dijimos que era como 490. Bueno, 491.64. Y esta es la 4.91. 0.010, ya, no te preocupes. 0.01 es lo mismo que 0.010. No, nada, eso es usted. Vea, y aquí KM es 4.91, esa es la KM. ¿Listos? Bueno, ya... Entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿El trabajo? O ya les voy a decir cuál es el trabajo, tranquila. ¿Dónde el pánico? Ya pues, no, espera. ¿Cuál es la velocidad para sustrato de 7 y 13 milimolar? Bueno, la velocidad para sustrato, no, dejémosla ahí, ¿listos? ¿Cuál va a ser el trabajo? El trabajo va a ser hallar la velocidad máxima y la KM para esta cinética enzimática de lactato deshidrogenasa. ¿Sí? Velocidad máxima y KM. Hacer las dos gráficas en papel milimetrado. No me mandes esas hojas de Qt ni nada de esas cosas que no me gusta que pongan esas gráficas en esos papeles. Eso, Qt. ¿Y se puede hacer en Excel? ¿Ah? Sí, antes de parcial no, entonces el domingo a más tardar en la noche, ¿sí? Ahí los dejo para que farren el sábado, para que ¿ya vieron la pérgola y todo eso? Profe, hay que trabajar, el viernes y el sábado hay que trabajar. Bueno, entonces vayan y farrean a la pérgola y el domingo me envían esto entonces a las 8 de la noche el domingo. ¿Listos? En la plataforma. Individual.